Bueno, vamos a ver otra de las partes de este tema de estrategia y desarrollo empresarial, que es en este caso lo que supone la estrategia de vender fuera del territorio nacional, lo que llamamos la internacionalización. Es un proceso que a priori es ventajoso para todo el mundo. Es decir, el hecho de no limitarnos a un mercado pequeño, sino competir con empresas de otros países, intentando abarcar la cuota de mercado de esas empresas, supondrá que aquella empresa que lo consiga, que se internacionalice a través de la especialización en un determinado producto y sea la que mejor lo hace o la que más se impone, quiere decir la más eficiente, pues es la que mejor se ha especializado. Y por tanto, lo que provoca esta internacionalización es la supervivencia de aquellas empresas más eficientes, pero no ya a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por tanto, lo que promueve es eso, la especialización y como consecuencia de la especialización el abaratamiento de los productos. Bien, eso es, vuelvo a decir, a priori, eso es lo que llamamos en definitiva la globalización. Que la globalización, dicho de otra manera, es una eliminación de barreras arancelarias entre los distintos países, lo que supone, como aquí decimos, la extensión de las relaciones económicas entre los distintos países, entre esos distintos países, se producen esas relaciones hasta crear una economía global, por eso se llama globalización, es decir, mundial. La ventaja es fundamentalmente esa que hemos dicho, la alta especialización de las empresas en aquello que mejor saben hacer. Entonces habrá una empresa que se especialice en una cosa y otras, quizás de otros países, que se especialicen en otra. Y después con el intercambio que se está permitiendo a través de la caída de las barreras arancelarias, se supone que nos beneficiamos todos. Esa es la teoría de la globalización. Y eso viene como consecuencia de la internacionalización, que es eso, esa apertura de mercados internacionales. El hecho de que yo no, o una empresa, no tenga el límite de un mercado nacional hace que sea capaz de producir para un mercado aún más grande y por tanto pueda alcanzar aún más economías de escala. Que ya sabemos que las economías de escala lo que significa es que soy capaz de realizar más inversiones y tener menores costes fijos porque divido entre un mayor número de productos, es decir, abaratar costes, en definitiva, imponer condiciones. Abaratar costes, en definitiva, es una economía de escala y por tanto producir más barato y eso, en teoría, vuelvo a decir, beneficia a todo el mundo. Beneficia tanto a la empresa como a los consumidores que se benefician de ese abaratamiento de los costes comprando a un precio más barato. Esa es la principal ventaja que supone esto de la globalización. ¿Qué procesos hay de internacionalización? Es decir, cuando una empresa decide dirigirse a un mercado internacional, ¿qué estrategias puede seguir? Porque no olvidemos que estamos hablando de estrategias como planificación dentro de la empresa. Un aspecto de la planificación a largo plazo. Bien, entonces, ¿qué estrategias se pueden seguir? Pues la estrategia multidoméstica, la global, y la transnacional. ¿Qué entendemos por cada una de ellas y en qué se diferencia una de las otras? En primer lugar, una internacionalización global. ¿Qué significa? Significa que hay una empresa que es la que se está internacionalizando desde un país y que centraliza todos los recursos desde ese país de origen. Esa es la característica principal de la internacionalización global, la centralización de los recursos y de las decisiones. La administración, por tanto, se hace desde el país de origen con administradores del país de origen. Y las empresas filiales que hay en el extranjero tienen poca independencia para marcar sus propias estrategias. Simplemente siguen la estrategia generada por la empresa inicial desde el país de origen. Esto normalmente cuando una empresa se internacionaliza lo hace así. Este es el primer paso. Aquí tenemos un ejemplo, la empresa Picolino que hace zapatos. Bueno, pues esta empresa, que es española por cierto, ofrece el mismo producto. Ellos dicen que por imagen de marca, para mantener la imagen de marca, su producto es único en todos los países en los que ofrece el producto. De todas maneras, esta forma de internacionalización es siempre la primera cuando una empresa se lanza a un mercado internacional. Posteriormente, más adelante,
pasa a una estrategia, o puede pasar a una estrategia multidoméstica, que ahora vamos a ver lo que es. De todas maneras, esta empresa de la que estamos hablando, Picolino, a pesar de mantener el mismo producto y una estrategia única, sí que ha recibido o que ha realizado ciertas adaptaciones para los países nórdicos, por ejemplo, donde el calzado debe ser un calzado de más invierno. Pues bien, a pesar de esta estrategia global, sin embargo, tiene una pequeña adaptación a los productos, en sus productos a otros mercados. La estrategia multidoméstica ya de lo que habla es de mucha descentralización. Nos descentralizamos en los distintos países y tenemos una respuesta diferenciada para cada uno de los países. Ahora ya en cada uno de esos países contratamos administradores con mucha independencia que toman sus decisiones propias. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en McDonald's. Pues McDonald's vemos que no ofrece los mismos productos en los distintos países, sino que adapta su producto a los gustos de los consumidores, a pesar de tener un producto base. Sin embargo, tiene mucha diferenciación cuando vas cambiando de países que tienen culturas diferentes. Esto se hace para adaptarse fundamentalmente a los problemas que supone una internacionalización. Porque cuando tú te vas a países diferentes, pues te encuentras con culturas diferentes, te encuentras con formas de negociar diferentes, te encuentras con un mercado diferente, te encuentras con trabajadores que trabajan de forma diferente, con legislaciones diferentes, legislaciones medioambientales incluso diferentes, y hacen que en muchos casos esa adaptación sea casi necesaria para poderte introducir en ese mercado, o al menos para que no llegue otro producto y se introduzca mejor que tú. Pues bien, eso es lo que llamamos internacionalización multidoméstica. Partimos de un origen central del producto, pero que poco a poco se va adaptando sobre todo a la cultura y a la forma de hacer de los distintos países. Eso sería una internacionalización muy descentralizada y por tanto doméstica. Aquí vemos un ejemplo también de ropa que se adapta a los distintos países. Esto es ropa de marca, que en un principio tuvo también una internacionalización global, pero que posteriormente vio que el producto no se adaptaba bien en todos los países, porque el tamaño de la población o la altura de la población no era la misma. Y entonces produjo una adaptación de tallas. Son más pequeñas las tallas que se usan en América Latina, y entonces empezó a lanzar productos diferentes con tallaje más pequeño para este país. Son estrategias también diferenciadas en función del país al que nos estamos dirigiendo. Existe también otra forma de internacionalización que es un poco una mezcla de las dos, que es la internacionalización transnacional. En este caso estamos hablando de que cada filial, existe una estrategia única para todos, pero ahora esa estrategia única no tiene por qué ser la que manda, o más o menos única, no tiene por qué ser la que manda la central, sino que los distintos países, las distintas zonas donde estamos implantados pueden proponer estrategias diferentes y se pueden adoptar esas estrategias o esos cambios de estrategia en función de lo que vayan diciendo las distintas sucursales que nosotros tenemos, las distintas filiales que nosotros tenemos en los distintos países. A cada filial en un momento dado se le puede asignar un papel dominante aprovechando las ventajas de ese país y toma las decisiones toma las decisiones y realiza las actividades en ese país pues, para todas las filiales de los distintos países. Eso es lo que llamamos transnacional. En definitiva, se trata de una decisión casi única para toda la empresa, pero no tiene que partir del origen, de la empresa origen. Pues bien, esto es en cuanto a las distintas estrategias que se pueden seguir con las empresas multinacionales. De todas maneras, tenemos que tener claro lo que nosotros entendemos por una empresa multinacional. Bueno, más o menos tenemos una idea clara, que es aquella que opera en más de un país, en 2 o más países con la misma actividad o con distintas actividades. Normalmente esa operación se hace siempre con la misma actividad. Para llegar a ser una multinacional, una empresa normalmente no empieza siendo multinacional, sino que empieza en un mercado pequeño, pero fruto del crecimiento que hemos visto, crecimiento externo muchas veces cuando pretendes implantarte en otro país, pues busca la compra de pequeñas empresas o de empresas medianas en ese otro país para implantarte allí y aprovechar las ventajas que tuviera esa empresa ya. Por tanto, el resultado de esa concentración o fusión buscando nuevos mercados distintos al país de origen que nosotros tenemos.
del que partimos. Muchos países, sobre todo los países en vías de desarrollo, esperan la llegada de estas empresas porque suponen riqueza, suponen la realización de actividades, creación de empleo, que igualmente que suponen realización de actividades y creación de empleo en ese país, supone que deja esa creación de empleo en el país de origen, deja de producir en ese país de origen. Lo que invierte en un país deja de invertirlo en el otro. Por tanto, lo que es un incentivo para un país es una pérdida para el país de origen. Y por eso es por lo que los distintos países luchan por esto, y estas empresas multinacionales muchas veces reciben incentivos para instalarse en ese país. Incentivos de legislación, incentivos de costes, de impuestos o distintos tipos de incentivos. ¿Qué características son las que tienen estas empresas multinacionales? Bueno, pues una serie de características que las definen. En primer lugar, son empresas que tienen un resultado agregado de la actividad de las distintas empresas, no solo un resultado de la empresa matriz, sino que su resultado es el resultado del conjunto de todas las empresas. Con lo cual, si una empresa falla, eso se compensa con el resultado de la otra y hace que sean empresas con gran resistencia en el mercado. Pueden permitirse la posibilidad de tener algunos fallos que otras empresas no se pueden permitir. Normalmente son empresas muy grandes, con grandes inversiones y por tanto con tecnología punta. El tener la tecnología punta muchas veces le hace ser más eficiente a la hora de producir y por tanto poco a poco ir absorbiendo el mercado de esas pequeñas empresas que estaban en ese país en el que ellos se instalan. Son empresas, otra de las características es que son empresas en las que la empresa matriz normalmente fija la estrategia que va a seguir el grupo y las filiales hacen las actividades productivas, pero de las actividades que ha encargado la empresa matriz. Vuelvo a decir que esto depende mucho de la estrategia que se siga, pero en su origen es normalmente una multinacional con estrategia de globalización, y aunque después se produzca la multidoméstica, sin embargo siempre está ahí la empresa matriz con una clara directriz sobre las decisiones de las demás. Ya hemos dicho antes que suelen tener tecnología punta debido a que son empresas grandes que se permiten grandes inversiones, y eso le hace tener también lo que llamamos las economías de escala que anteriormente hemos definido, es decir, producen con menores costes, por tanto son más eficientes, y al ser además una empresa grande, gracias a ese tamaño, tienen normalmente mucha importancia en el sector en el que se mueven y en la zona también en la que se mueven. Y como ya hemos dicho anteriormente, que la matriz fija las estrategias y además ejerce un control de sus filiales por medio de su participación en el capital social. Es decir, esa empresa original que va abriendo sucursales compra o es dueña normalmente del capital de las sociedades filiales y por tanto toma las decisiones y por tanto ejerce el control de esas filiales. Bien, hemos dicho entonces que el hecho de irnos a producir al extranjero supone en muchas ocasiones el trasladar las actividades productivas desde los países de origen, es decir, desde los países industrializados a esos países en desarrollo. Eso es lo que llamamos habitualmente la deslocalización, una forma de definir la deslocalización, el traslado de actividades productivas desde una zona a otra buscando algún interés. Normalmente ese interés es el menor salario, porque los salarios son uno de los costes mayores que tienen las empresas. Pero no es el único coste que tiene una empresa. Además del coste de personal, tenemos también el coste de materias primas, el coste financiero, es decir, de obtener financiación, normalmente intereses, o los costes fiscales, es decir, de impuestos. Todos estos son costes que se deben de considerar cuando nosotros vamos a abrir una filial en un país extranjero. Normalmente, vuelvo a decir, el mayor coste es el de los salarios, pero no podemos obviar que puede suponer un mayor o un menor coste en las materias primas, en la financiación y sobre todo en los impuestos. Muchas empresas se localizan en determinadas zonas geográficas por los impuestos buscando beneficios fiscales. Luego son costes también a considerar, pero no son los únicos costes a considerar. Cuando hemos visto el apartado de la localización dentro de la estrategia y dentro de lo que era la creación de la empresa, veíamos que había muchos factores a considerar.
las infraestructuras, las comunicaciones que había, la estabilidad política, que le dé estabilidad a la empresa. No te puedes ir a un país con inestabilidad política, en la que en un momento eres dueño de la empresa y en un futuro, quizás no muy lejano, ese país decide nacionalizar la empresa y la has perdido y se queda con la empresa. Pues la estabilidad política es también una cuestión a considerar a la hora de ir a realizar actividades productivas fuera de tu país de origen, la legislación que haya. Hemos comentado ejemplos de legislación, la legislación medioambiental. Todo esto son cuestiones, además de los salarios y de los costes en general, son otras cuestiones a considerar cuando hablamos de la deslocalización. Hay distintas formas de deslocalización. Una de ellas, cerrar completamente la planta productiva del país de origen, es decir, yo estaba aquí, me voy aquí y me voy a producir a otro lado, o una deslocalización en el que dejas en el país de origen una producción a nivel testimonial y el grueso de la producción te la llevas a esos países donde la mano de obra es más barata o los costes en general son más baratos. Son distintas formas de deslocalización. Como hemos comentado anteriormente, esta deslocalización tiene un efecto negativo sobre el país de origen. Todo lo que tiene de positivo en el país de destino lo tiene de negativo en el país de origen, porque aumenta el desempleo. Al producir estás generando empleo, pues si te llevas la producción a otro país, en el país de origen generas desempleo y desinversión. No estás invirtiendo aquí, sino que inviertes allí. Y es lo contrario de lo que ocurre en el país de destino. Aquí tenemos algún ejemplo de localización y deslocalización. Lo que es localización para un país es deslocalización para el otro, que es la empresa Valeo, que tenía pues, muchas filiales aquí en España y que esas filiales se han ido cerrando a lo largo del año 2003. Una en Barcelona, trasladando su producción desde febrero de 2003, trasladándolo a otros países. Después, 4 meses más tarde, otra filial que tenía en Barcelona también la cerraba. Y posteriormente en Madrid, que tenía otra filial, ha desempleado a 173 empleados que tenía en su factoría, lo que supone el 40% de la plantilla. Eso significa que lo que no produce aquí lo va a producir en otro país. Hemos visto también que incluso aquí, en la filial que hay en Martos, las condiciones laborales se han endurecido mucho como consecuencia de esta deslocalización, para evitar precisamente esa deslocalización. Son efectos negativos que tiene esa desinversión en el país en el que esta empresa estaba. La relocalización, ¿qué es? Pues es justo el efecto contrario. Es decir, deslocalizar una empresa es, la teníamos en el país de origen y ahora trasladamos su actividad a otro país con menores costes, pero hay ocasiones en las que los costes de esos países de destino empiezan a subir, ya sea porque sube, el país empieza a crecer, empieza a tener un crecimiento y empiezan a subir los salarios porque la población empieza a tener más derechos, a exigir mayores costes, a exigir mayores salarios, lo que supone un mayor coste para la empresa y a lo mejor ya no le resulta tan atractivo ese mercado, ese destino de la empresa, el destino que había buscado. Y se plantea de nuevo la relocalización. En otros casos, los costes que suben son los costes quizás aduaneros. Hay ahora una pequeña tendencia al nacionalismo y a la imposición de barreras arancelarias. Y bueno, eso dificulta esta globalización, la realización de actividades fuera del país. Y se produce de nuevo entonces el efecto de relocalización, que es el fenómeno inverso al de la deslocalización. Y es un decrecimiento en el tamaño de la empresa, un decrecimiento de la actividad de la empresa en el exterior y una relocalización en el entorno próximo con trabajadores y proveedores locales. Es un nuevo fenómeno que se puede producir en la medida en la que se van imponiendo barreras arancelarias o en la que los costes de los países en los que se ha relocalizado o localizado la empresa empiezan a subir y empiezan a bajar quizás los de los países de origen.